Para el pleno desarrollo de las sociedades es necesario primar las libertades del individuo. La libertad de mercado es un concepto que debe ser prioritario como un mecanismo empoderador de las sociedades y del ser humano. Es un ejemplo de desarrollo libertario en pos de la superación de las barreras monopolistas de los regímenes y del Estado. Es en ese sentido que la flexibilidad dentro del propio mercado ha de ser un factor direccional obligatorio respecto de las posturas que se tienen que defender para la propia concepción de la libertad, al promover así garantías consensuales para la compra y venta de bienes entre un comprador y un vendedor, con ética económica y bajo las leyes de la oferta y la demanda. Pero existe también un fenómeno que ha de repararse para poder concretar una real flexibilidad en el mercado, para que así éste pueda asegurar un desarrollo no solo económico de la ciudadanía y del inversor, sino que también individual y social, fenómeno que es la postura que presenta el Estado ante los ideales del desarrollo de libertad y del mercado laboral con sus medidas coercitivas, y ante lo cual, como grupo compuesto por Gustavo Alfaro, Violeta Alvarado, Ricardo Chambe y quien presenta a Cristiana Balón, hemos de entablar una defensa férrea de la flexibilidad en el libre mercado con orígenes en la historicidad y con base en las posturas de las teorías liberales y libertarias. El argumento a continuación corresponde a un contexto histórico, es decir, se toma como referencia la línea histórica de la interferencia de la flexibilidad del mercado en perjudicar el desarrollo económico de un país. Los primeros estados modernos estuvieron gobernados por monarquías que regulaban fuertemente la economía y promueven la acumulación de oro, siguiendo la doctrina mercantilista. El intervencionismo estatal llegó al punto de impedir que la población se dedicara a la actividad productiva de su preferencia, afectando así el incentivo para trabajar, invertir e innovar, y en consecuencia el crecimiento económico. Para Poliani, en 1989, afirma que los individuos no tienen la libertad de escoger sus profesiones o la de sus hijos, ni la de establecer dónde les apetece actuar. Y esto requeriría un permiso de las autoridades parroquiales cuando un individuo quisiese mudarse a otra parroquia, como lo expresa en su libro The Act of the Cemental of the Removal. Casos como Inglaterra, la intervención del rey en la economía, por ejemplo, propició una lucha en su contra liderada por el Parlamento, organismo que supuso a que Jacobo I creara nuevos monopolios y enfrentó a su hijo, Carlos I, por crear nuevos impuestos y tomar préstamos forzados que no pagaba. El enfrentamiento condujo a la guerra civil y a la decapitación de Carlos I en 1649. El tercer suceso fue la Segunda Guerra Mundial, que con sus efectos devastadores sobre el comercio de los países latinoamericanos favoreció la ICI, ahora impulsada por el Estado, de manera deliberada, con apoyos en la industria, tanto indirectos como la protección contra las importaciones, el financiamiento y los subsidios. Como directos tenemos la electricidad del acero, el aluminio, los químicos, la infraestructura. Esto produjo un sustancial crecimiento en el número de las empresas del Estado. Este número de las empresas públicas dedicadas a la producción y a la distribución de bienes, la prestación de servicios, el financiamiento, creció considerablemente. Al final de los años 70, el promedio ponderado de la participación de las empresas de los estados latinoamericanos en la inversión bruta local era de un 29%, mientras que en Estados Unidos alcanzaba un 4%, en Japón un 11% y en el Reino Unido 17%, según cifras que habla el economista Ballmer en el año 2003, consideradas como una solución para enfrentar los monopolios naturales y las externalidades, así como para promover bienes y servicios bajo precios. Para Edwards, en 1995 sostiene que existen dos países, Chile durante el gobierno de Salvador Allende y Perú durante el primer gobierno de Alan García. El fortalecimiento del sector público se convirtió en la pieza clave para crear estados socialistas. La ICI impulsó el crecimiento del sector industrial, pero ha quejado por problemas de la competitividad, derivados de la existencia de mercados internos cautivos que hacían innecesario competir en los mercados internacionales, y dependiente de las importaciones de los insumos, la tecnología y los bienes capitales. Como postura entonces, tomando en consideración el hecho de que los objetivos de una interferencia de la flexibilización en el mercado se dan en momentos de crisis históricas y sociales, sustentadas en una política monetaria limitada, esta condición afecta a largo plazo si se mantienen las mismas prácticas a lo largo del tiempo. Afecta a áreas como la producción, la distribución, los servicios y el financiamiento público, pues ignora aquellas circunstancias de la globalización,
donde el nivel de injerencia estatal llega a un punto donde los mercados que son afectados por él dejan de ser competentes para aquellos mercados externos, por lo que la disminución del mercado desincentiva la competencia y el desarrollo económico, si no se respetan las garantías suficientes del mercado interno, con las exigencias de la competencia de los mercados externos, siendo así un limitante para el desarrollo económico y la libertad del individuo. Una vez revisados los argumentos históricos sobre el por qué tenemos que tener un Estado que abogue por la flexibilidad del mercado para con este poder lograr un desarrollo social y un desarrollo económico, es que pasaremos a revisar el rol que debe cumplir el Estado dentro de la sociedad y dentro de la economía. Destacaremos 3 roles que debe cumplir el Estado, que están basados primeramente en los fines del Estado detallados en el artículo 1 de la Constitución, en el cual dice que el Estado debe crear las condiciones sociales que permitan a todos los ciudadanos, entre otras cosas, alcanzar el desarrollo económico y material. Para poder llegar a una economía óptima en la que la población se vea beneficiada, es necesario que, en resumen, el Estado no tenga intervención en materias económicas, ya sea, por ejemplo, estableciendo un sueldo mínimo o promoviendo la entrada de grupos minoritarios al mercado laboral a través de programas de discriminación positiva. Ahora pasaremos a definir los 3 roles fundamentales que debe cumplir el Estado para poder lograr el desarrollo óptimo de su ciudadanía. Estos los hemos basado en la teoría del libre mercado de Adam Smith y además en libros de libertad y desarrollo como por ejemplo el libro El rol del mercado. El primer rol vendría siendo el rol de proveer bienes públicos, entendiendo estos como por ejemplo la justicia, la defensa, el orden público, la infraestructura pública, entre otros. El segundo rol que debe cumplir el Estado es el de corregir las externalidades que se generen en el mercado. Estas se pueden producir, por ejemplo, cuando una necesidad pública no genere beneficios para quienes se hagan cargo de esta. Por esto que, siguiendo el ejemplo, existirían necesidades de la población que no serían resueltas y es aquí donde el Estado debiese intervenir únicamente. Un tercer rol que debe cumplir el Estado es el de impulsar políticas sociales que busquen, por ejemplo, la igualdad de todos los ciudadanos o erradicar la extrema pobreza. Para esto debe realizar inversión en capital humano y generar asistencialidad en algunos casos. En suma, para poder alcanzar un desarrollo óptimo de la población, el Estado es necesario que se remita a solamente cumplir las necesidades de la población que el mercado no puede satisfacer porque éstas no generan utilidades. Los 3 roles del Estado que hemos visto hasta el momento son aquellos que generarían el desarrollo óptimo de la población y del país, tanto en materia económica como en materia social. Si el Estado, por ejemplo, ofreciese otro tipo de garantías estatales, estas serían contraproducentes para la sociedad. Garantías estatales como lo son, por ejemplo, el sueldo mínimo, no son realmente beneficiosas para la sociedad, puesto que impiden que el mercado se autorregule al ser una imposición puesta por el Estado y no atienden a las leyes de oferta y demanda, siendo un obstáculo para el crecimiento y el desarrollo del país. Otro tipo de garantías estatales, como por ejemplo son el asegurar la entrada de grupos minoritarios al mercado laboral, también resultan contraproducentes puesto que tampoco atiende a las necesidades del mercado. Mantener los roles del Estado dentro de los que hemos descrito anteriormente sí resulta beneficioso para la economía y para el desarrollo del país. Un ejemplo de esto fue el periodo de privatización que se generó durante la dictadura. Es así como en este periodo en el cual se limitó la intervención estatal, las cifras nos indican que el empleo aumentó en un 10% comparado con el periodo anterior. Y no solamente aumentó la empleabilidad, también aumentó la inversión de empresas externas dentro del país, impulsando así la economía hacia el desarrollo. En síntesis final, para poder asegurar el desarrollo correcto del mercado, de la economía y con esto de las personas, es que el Estado debe remitirse a los roles que hemos dispuesto anteriormente y no debe asegurar garantías estatales que pudiesen ser beneficiosas en el momento pero contraproducentes a largo plazo. Una vez definidos los roles del Estado y comprendiendo por qué el libre mercado es beneficioso para la economía del país, procederemos a hacer una propuesta con respecto a medidas estatales que se debiesen tomar. En lo que respecta al salario mínimo, hay que aclarar una serie de elementos para explicar nuestra postura de forma precisa. La primera es que en la actualidad, desde el 1 de mayo, el ingreso mínimo mensual es, para trabajadores mayores de 18 años y de hasta 65 años, 337.000 pesos, para trabajadores menores de 18 años y mayores de 65 años, 251.394 pesos. Estas cifras fueron acordadas gracias a que Chile se suscribió en el año 1970 al Convenio 131 y el Acuerdo 134 de la Organización Internacional del Trabajo, con el propósito de eliminar la pobreza y asegurar la satisfacción de necesidades de todos los trabajadores y sus familias.
Con esta información, afirmamos como grupo que la existencia de los salarios mínimos, al menos en esta modalidad, son más perjudiciales que beneficiosos. Esto debido a que al existir sueldos mínimos, algunos trabajadores se aseguran de tener una remuneración. Sin embargo, hay casos en los que la gente no podrá mantener sus empleos debido a que sus empleadores no podrán asegurarles el sueldo mínimo, por lo que dichos empleados serán despedidos o entrarán al sector informal de trabajo, sumándose a los más de 765.840 desocupados registrados en el trimestre de julio a septiembre del 2021, o a los 2.307.500 ocupados informales en el trimestre de julio a septiembre del 2021. Lo que proponemos es acogernos a la propuesta de libertad y desarrollo, pero solo en el caso de los trabajos de carácter formal. Esto debido a que comprendemos que la enorme cantidad de trabajos informales no poseen regulaciones correspondientes a los estándares de trabajo. Tomando en consideración el hecho de que los objetivos de una política de salario mínimo son evitar situaciones de abuso, pero sin limitar el acceso al trabajo de sectores menos calificados, planteamos la idea de establecer salarios mínimos diferenciados, de acuerdo a la capacitación del trabajador. Como esto último no se puede medir siempre de forma directa, se puede utilizar como un símil la densidad de cotizaciones previsionales, para establecer una escala de salarios mínimos crecientes, que se haga cargo de los dos objetivos de la política en forma simultánea. Dado que no se publican datos que relacionen nivel de ingreso imponible y densidad de cotizaciones, se va a obtener una aproximación a través de la información de ingresos imponibles por edad de los cotizantes. Los datos evidencian que los ingresos de los trabajadores suben fuertemente en los primeros 10 años de trabajo, con lo que un nivel de salario mínimo parejo sería efectivamente restrictivo para los jóvenes y mujeres sin experiencia laboral. Dado que la legislación vigente establece un salario mínimo inferior, como se mencionó con anterioridad, de 251.394 pesos, se podría plantear un esquema creciente a partir de ese nivel de acuerdo a los meses de cotizaciones que tenga el trabajador. Este sistema permitiría que los trabajadores tengan suficiente experiencia laboral, el mecanismo de incentivo para la contratación de jóvenes y mujeres, lo cual ayudaría enormemente como una herramienta de superación de la pobreza y sería además una importante motivación para el trabajador a formalizar la relación laboral y cotizar en forma efectiva, ya que eso permite acceder a aumentos salariales como a cierta estabilidad en el empleo. Además consideramos como una necesidad la mejora de la dirección del trabajo en lo que respecta a fiscalizaciones, dado que los incumplimientos y faltas en los contratos de trabajo o a las condiciones óptimas de los trabajadores son elementos que perjudican enormemente no solo a los trabajadores de una empresa en particular, sino que también afectan al estándar de cumplimiento de los contratos de trabajo, precarizando las condiciones de los mismos y normalizando dicha conducta. Finalmente, creemos que uno de los elementos esenciales que reflejan el desarrollo de las personas es el esfuerzo y la perseverancia, razón por la cual repudiamos fervientemente que trabajadores estén en puestos por razones ajenas a su esfuerzo, dedicación y o conocimiento en su respectiva área de trabajo. Tal y como han presentado mis compañeros, es menester de las sociedades modernas favorecer un proceso de libertades económicas que cumplan con estándares éticos en favor del desarrollo de la ciudadanía. En tal caso, es imperante revisar cómo la historia nos ha demostrado que la constante intromisión de un Estado económico supervigilante no ha logrado más que favorecer la ineficiencia, la poca competencia, el aislacionismo internacional y, finalmente, el autoritarismo sobre la esfera social. Pero, como es bien sabido y como se ha expuesto con anterioridad, el Estado debe existir también para ser garante de las necesidades sociales para las cuales el mercado no ha logrado evolucionar en su abanico de servicios, para lo cual este ente y padre protector de las naciones debe tomar un rol liderante, no solo para la justicia y el orden, sino también para ser una guía promotora respecto de la inversión externa que pueda ingresar a la nación y de la propia economía interna. Es así que el Estado debe existir para ser un garante apolítico respecto a los temas económicos en la modernidad nacional y, en caso de extrema urgencia, ser un corrector de la economía en pos siempre de la libertad económica, debiendo también ser firme con garantías que aseguren a las empresas el máximo de libertad de acción en el campo económico y de sus decisiones externas e internas, no tomando así posiciones ideológicas que impidan el desarrollo constante y que coarten su libertad interna, como lo son las llamadas políticas sociales, políticas que, de forma contraproducente, solo terminan por retrasar el real desarrollo económico y social de la ciudadanía y de los trabajadores. Es por lo mismo que, como grupo, hemos y seremos firmes defensores de la libertad económica y de la flexibilidad mercantil, de las libertades individuales y colectivas del ser humano, los organismos y de las empresas, y finalmente y en consecuencia de un pequeño y eficiente Estado garante de la real libertad en el sentido económico, preocupado por promover la inversión y finalmente el desarrollo de todos los ciudadanos.